Hola, ¿cómo estáis? Espero que bien. Bienvenidos a mi canal. Hoy hablaremos del miedo. Pero no el miedo paranormal, ni los vampiros, ni los fantasmas, ni la factura de la luz, sino del miedo común, el que todos sentimos alguna vez en la vida, o muchas, y el miedo que nos paraliza en ciertas situaciones. Deberíamos diferenciar miedo de fobia, puesto que fobia es un miedo irracional, va un paso más allá, y lo trataremos en otro vídeo. Hablaré de mis fobias, yo tengo algunas, contaré cómo las trabajo, cómo no las trabajo otras. Entre el miedo común y la crisis de pánico hay una larga distancia que diferencia la normalidad de la patología. Yo trabajo con enfermos mentales y están dentro de esta patología, están llenos de miedo con los que diariamente intentamos trabajar. Hay tantas formas de miedo como facetas tiene el alma humana. Y no todas son fobias paralizantes que necesiten ayuda profesional. Pero sí que podemos trabajarlas en casa, de alguna manera desprendernos de esos miedos que muchas veces molestan como moscas y que nos llegan a privar de hacer cosas que de otra forma, sin ese miedo, sí haríamos. Y ahora bien, ¿por qué nos asustamos? Bien, nos asustamos no por el hecho en sí, sino por lo que pensamos de ese hecho. No solamente lo que pensamos de eso, sino la medición errónea, la mayor parte de las veces, que hacemos de la capacidad que vamos a tener para afrontarlo. Cuando piensas que no vas a ser capaz de afrontar algo, o las consecuencias que se van a derivar de eso, se te va a generar el miedo. Estamos hablando así un poco en términos científicos, y para hablar de otro caso hablo del mío. Da la casualidad que yo soy una persona muy miedosa, mucho. Entonces voy a contaros mi experiencia personal, cómo algunas veces he conseguido afrontar ese miedo y cómo otras veces me dejé llevar por él y no hice algo de lo que ahora me arrepiento. Nos remontamos 10 años atrás, o un poco más. Estaba yo en el instituto. El caso es que yo repetí por miedo. Y ahora dirás tú, ¿cómo se repite por miedo? ¿Por qué? Ese verano me quedaron geografía, inglés e historia. Mi madre, que no sabéis cómo se las gasta, me castigó todo el verano sin salir. Yo solo iba a clases particulares de inglés y de ahí a mi casa. Y los fines de semana creo que podía salir un ratillo por la noche el sábado y un ratillo por la noche el viernes. Pero ya está. Y tengamos en cuenta que antes yo no tenía móvil ni tenía nada de nada. El caso es que, o por aquella época ya tenía el móvil. Tenía el móvil, creo. Sí, dábamos toques. El caso es que me tiré todo el verano sin salir, yendo a clases particulares de inglés, y cuando estaba en casa estudiando geografía e historia. Yo me sabía geografía e historia. Al año siguiente sacaba 8. Y mira que yo siempre he sido el 5. Llega el 1 de septiembre o el 2 de septiembre, el día que son los exámenes. Al de inglés entré y lo hice bien. Pues, lo hice bien porque además tenía mucho cargo de conciencia, porque mi madre se había gastado un dinero en clases particulares y yo decía, esto tengo que aprobarlo como sea porque tengo que compensar que ha gastado un dinero. Y bueno, bien, lo aprobé. Y geografía e historia, cuando llegó el momento de entrar, me paralizó el miedo. Llevaba ya todo el verano pensando qué pasaría si yo aprobaba. Era el último año, había solicitado para estudiar educación social en Talavera de la Reina, creo que era, me tenía que trasladar. Como ya he dicho, soy una persona muy miedosa, entonces el cambio de ciudad a mí me atormentaba. Además, en mi casa se estaba viviendo un mal momento. Yo no quería dejar mi domicilio por ese mal momento familiar que se estaba viviendo en casa. Se juntó un poco el hambre con las ganas de comer. Entre el miedo que yo tenía a vivir sola en otro sitio, porque siempre había conocido hasta donde estaba en este momento, mi ciudad. Y entre eso y el miedo de dejar mi familia en la situación en la que se encontraba sabiendo yo que yo era una gran ayuda y un apoyo, no entré al examen. No entré a ninguno de los 2 exámenes. Me quedé en la puerta viendo cómo entraban mis compañeros
Todo el mundo creyó que es que yo no sabía el examen. Me sabía el examen porque llevaba un verano entero estudiándomelo. Y eso fue lo que pasó. Cuando salieron las notas, resulta que esta profesora además se había jubilado, ese año se jubiló y aprobó a todo el mundo. Entonces me alegré de no haber entrado al examen. Digo, madre mía, si llego a entrar al examen, es que estoy aprobada y es que me hubiera tenido que ir a estudiar fuera y ¿qué hubiera pasado? Pues no hubiera pasado nada. Bueno, habría cambiado mi vida porque ya no habría estudiado lo que luego finalmente al año siguiente estudié. Esta es la demostración de que el miedo te puede paralizar y puede hacer que te arrepientas en un futuro de no haber hecho algo por su culpa. Ahora bien, vamos a ver estrategias para potenciar tu valentía. Como no queremos que eso pase más, yo no quiero que me vuelva a pasar a mí, y de hecho ya he empezado a trabajar mis miedos, y ahora voy a contar otro caso que tuve y que entonces sí le puse solución. Arriésgate. Deja que la intuición sea más fuerte que el pensamiento razonado, porque la intuición sale de aquí y te impulsa a hacer cosas. Y el miedo te hace lo contrario, te paraliza. Si yo tenía ese impulso de estudiar eso, que era lo que yo quería, que había echado los papeles, que arriésgate. Y con esta premisa, coge lápiz y papel y apunta ese plan que se demora, ese objetivo que nunca llega, que le da 100 vueltas, esa idea que te atormenta, y en ese papel haz 2 listas, ¿vale? Lo divides por la mitad y haces 2 listas. En esta parte pondremos los pasos a seguir para conseguir ese objetivo, y en esta parte pondremos los recursos con los que tú cuentas. ¿Por qué? Es necesario dividir el gran objetivo, la bola de miedo, en pasos a seguir para irlos tachando conforme los vamos consiguiendo, y necesitamos también saber con qué recursos contamos. Os voy a poner otro ejemplo, también bajo mi propia experiencia, en el que yo sí utilicé este sistema y me dio resultado. Finalmente entré en la carrera de trabajo social y me dieron el título. Todos mis compañeros estaban súper contentos el día que finalizamos la carrera, se fueron de cerveza. Yo me fui a mi casa a llorar. Y mi madre me decía, esta chiquilla es tonta, esta chiquilla es tonta. ¿Por qué llora? Pues lloraba porque estaba tan nerviosa, y yo le decía a mi madre, pero si yo no sé hacer nada. Pues yo he aprobado porque yo he ido al examen, he puesto en el papel lo que me han preguntado, que yo me lo había estudiado y ya está. Pero que me van a contratar a mí en ningún sitio si yo no sé hacer nada, si yo solo sé ir a los exámenes y ya está. Pero yo no sé en la vida real un trabajo, ¿yo qué voy a tener que hacer? Es que yo no sé hacer nada. Esa era mi idea, que no sabía hacer nada. Entonces yo estaba paralizada del miedo. Entonces mientras todos celebraban el aprobado, yo no podía celebrarlo por el miedo que me daba enfrentarme a la nueva situación. ¿Y cuál era la nueva situación? Buscar trabajo, encontrarlo, y luego, una vez que lo tuviese, pegarme con un canto en los dientes porque no iba a saber hacer nada. O sea, yo ya me había puesto yo en el trabajo y ya tenía a la jefa diciéndome las cosas y yo sin saber hacerlas. En vez de aprovechar el momento en tomarme la cerveza con mis compañeras y celebrar que había terminado la carrera. Ahí fue cuando desarrollé esta estrategia que os estoy enseñando y la puse en práctica. Primero, los pasos a seguir. Vale, mi miedo era encontrar trabajo y no saber qué hacer cuando lo tuviese. Para eso primero tenía que encontrarlo. ¿Qué tenía que hacer para encontrarlo? Bueno, yo me hice, en aquel tiempo, saqué de las páginas amarillas un listado de todos los colectivos. Entonces yo me hice, pues, me parece que eran 10 folios de todos los sitios donde yo podía llevar mi currículum. Además yo me lo hice por ejes. Primero el de mi ciudad, luego las ciudades colindantes, así ampliando el eje. Yo no me quería alejar de aquí, esa era mi premisa. Entonces, en función a eso,
Bueno, pero estaba desarrollando esa estrategia. Y los recursos que podía poner en marcha eran, ¿cuáles eran mis cualidades? Yo las escribí porque necesitaba saberlas a la hora de presentarme con mi currículum. Yo tenía tiempo, tenía ganas, tenía ilusión y todo eso se lo hacía ver a los sitios a los que yo me dirigía. Recursos con los que yo cuento, estos, pasos a seguir, lo que estoy haciendo. Iba tachando cada día los pasos que iba consiguiendo. Tuve mucha suerte, tuve suerte. El éxito de encontrar trabajo en aquel momento no creo que fuese por la estrategia que desarrollé. De hecho, la estrategia que desarrollé y que os estoy explicando no es para conseguirlo, es para evitar el miedo. El miedo que la situación me estaba provocando, yo lo solventé haciendo esto. ¿Por qué? Porque veía gráficamente que iba consiguiendo pasitos y el miedo lo sientes solamente cuando no estás encima de la situación, cuando estás ante la situación. Pero una vez que tú vas dando pasos, cuando miras hacia atrás se quedó lejos. Ya ha desaparecido el miedo. Entonces, voy a dar 3 ideas para que os queden grabadas a fuego y con estas 3 ideas y la estrategia que he explicado, espero que deis pasitos en desterrar vuestros miedos. La idea número 1. No anticipes consecuencias. Yo anticipo consecuencias. Esta es la raíz por la que yo genero tantos miedos. De hecho, en ese momento que no me fui a celebrarlo, estaba anticipando consecuencias que al final no se llegaron a dar. ¿Por qué no se pueden anticipar consecuencias? Por ese motivo, porque realmente te las estás inventando y la mayoría de las veces no se dan. Ahora bien, si eres incapaz de evitar imaginar consecuencias catastróficas, entonces ponte en el peor de los extremos. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Y una vez que estés en ese escenario, piensa cómo saldrías de él. Tranquila porque no estás en él. Pero bueno, sitúate y piensa qué harías para salir de ese escenario. No es la muerte. Puedes salir de él. De todos los escenarios se puede salir. 2. No te pongas metas altísimas. Porque metas muy altas son complejas. Y al final, de lo complejas y densas que son, te paralizan. Si el objetivo es alto, desglósalo en pasos, con la estrategia que hemos visto antes, ¿vale? Y que cada pasito de eso sea un pequeño objetivo. Que no consigues los 10, que era el objetivo inicial que te marcaste, bueno, has conseguido 5, ¿vale? Pero no pongas el listón muy alto. Y por último, y muy importante, a nivel verbal y mental, cambia el no puedo por el no quiero. ¿Por qué? El no puedo te paraliza, te deja impotente ante la situación. El no quiero te da la opción a querer o no querer. No quieres, vale, no quieres. ¿Pero por qué no quieres? Porque no quieres. Porque si quisieras, podrías. El no quiero te puede dar el impulso para hacerlo. ¿Es una tontería? Porque tú dices, ay, la situación no ha cambiado, porque yo diga no puedo, no quiero. La situación no ha cambiado. El motor, el arranque que tú tienes para enfrentarte a ella, sí cambia totalmente. Entonces cambia no puedo por no quiero. Y con esto creo que podremos dar pasitos poco a poco para desterrar y quitarnos todos los miedos. Que ya habéis visto que yo tengo muchos, os he contado 2 casos que me pasaron a mí, me han pasado otros muchos y muchos más que me pasarán. Y espero seguir trabajándolos día a día. Espero haberos podido ayudar con esto a que vosotros también trabajéis los vuestros y dejarme en comentarios todo lo que queráis, técnicas de cómo afrontáis vosotros los miedos, si os parecen estas acertadas o no lo son. Bueno, a mí me funcionaron, pero cada uno es un mundo. Gracias por verme y os espero aquí en el siguiente vídeo. ¡Adiós!